Imaginen por un momento que están sentados en una elegante mesa familiar, rodeados de personas que deberían amarlos y respetarlos. Ahora imaginen que el patriarca de esa familia, el hombre que debería protegerlos, los señala con el dedo y declara frente a todos: eres basura inútil. Mi hijo merece algo mejor. Eso fue exactamente lo que me pasó a mí, Thalía, hace exactamente 6 meses. Y lo que mi suegro no sabía en ese momento era que acababa de cometer el error más costoso de su vida. Durante los últimos 5 años he estado casada con Damián, un hombre maravilloso que amo con todo mi corazón. Su padre, don Esteban Villanueva, siempre había sido complicado conmigo. Desde el día que conocí a Damián, don Esteban dejó claro que yo no era lo suficientemente buena para su hijo. Vengo de una familia de clase trabajadora, mi padre es mecánico y mi madre trabaja en una escuela. Para don Esteban, eso me convertía automáticamente en alguien inferior. Durante 5 años soporté sus comentarios despectivos. Críticas sobre mi ropa, mi forma de hablar, incluso sobre cómo cortaba la carne en la mesa. Pequeños venenos que gotejaban cada vez que nos veíamos. Damián siempre me defendía, pero don Esteban tenía una habilidad especial para hacerme sentir pequeña sin que pareciera demasiado obvio para los demás. Era el cumpleaños número 65 de don Esteban, y toda la familia Villanueva se había reunido en su imponente casa. Estaban sus otros 2 hijos con sus esposas, los nietos, y por supuesto, Damián y yo. Todo transcurría normalmente hasta que don Esteban decidió hacer uno de sus discursos familiares. Se puso de pie, alzó su copa, y comenzó a hablar sobre el futuro de la familia. He trabajado toda mi vida para construir algo sólido para ustedes, dijo, mirando a sus hijos. Y es crucial que cada uno tome decisiones inteligentes sobre con quién comparte ese futuro. Mi estómago se contrajo. Conocía esa mirada en sus ojos. Entonces sucedió. Don Esteban extendió su brazo y me señaló directamente, frente a toda la familia reunida. Damián, mira a tu esposa. Ella es basura inútil. Tú mereces a alguien de nuestra clase, alguien que realmente valore lo que hemos construido. Es hora de que despiertes y corrijas este error. El silencio fue absoluto. Los cubiertos se detuvieron en el aire, las conversaciones murieron, hasta los niños se quedaron callados. Todos esperaban que yo explotara, que llorara, que saliera corriendo. Pero algo extraño me pasó en ese momento. Una calma profunda me invadió, como si una parte de mí que había estado dormida acabara de despertar. Me levanté lentamente, mantuve contacto visual directo con don Esteban, y con la voz más serena que había usado en mi vida, le dije: gracias por aclarar su posición, don Esteban. Damián se levantó furioso, comenzando a gritar, pero yo puse mi mano suavemente en su brazo. Amor, vámonos. Ya escuchamos lo que tenía que decir. Tomé mi bolso, me despedí cortésmente de cada persona en la mesa como si nada extraordinario hubiera ocurrido, y caminé hacia la puerta con total dignidad. Pero antes de salir, me giré una última vez hacia don Esteban. Lo que vio en mis ojos debe haberlo desconcertado, porque por primera vez en 5 años, pareció incómodo. Que tenga una excelente noche, don Esteban. Ha sido reveladora. Y salí de esa casa sabiendo que todo había cambiado para siempre. Lo que don Esteban no podía imaginar era que su basura inútil guardaba un secreto que estaba a punto de hacer temblar los cimientos de todo lo que él había construido. Cuando llegamos a casa, Damián estaba devastado. Caminaba en círculos por la sala, disculpándose una y otra vez, prometiendo que nunca más volveríamos a esa casa. Thalía, esto es imperdonable. Voy a hablar con él mañana y... No, lo interrumpí suavemente. No es necesario. Algo en mi tono lo detuvo. Me miró con curiosidad. ¿Por qué estás tan tranquila? Deberías estar furiosa. Sonreí y me senté a su lado. Porque don Esteban acaba de cometer el error más caro de su vida, y ni siquiera lo sabe. ¿De qué hablas? Respiré profundo. Era hora de revelar algo que había mantenido en secreto, no por vergüenza, sino porque nunca había sido relevante antes. Damián, ¿recuerdas que te dije que trabajo en consultoría empresarial? Sí, claro. Lo que nunca te he contado en detalle es exactamente qué tipo de casos manejo en Martínez y Asociados. Sus ojos se ampliaron. Sabía que eras una consultora brillante, pero nunca me di cuenta de que estabas en ese nivel. Y durante las últimas 6 semanas, continué, he estado trabajando en la evaluación más importante de mi carrera.
Una empresa familiar está a punto de venderse a inversionistas europeos por una suma extraordinaria. Damián me miraba sin entender completamente. El nombre de esa empresa es Villanueva Industries. El color se fue del rostro de Damián. Espera, ¿estás diciéndome que tu padre contrató a mi firma para evaluar su empresa sin saber que su basura inútil de nuera sería quien escribiera el reporte final que determina si la venta procede o no? Damián se quedó sin palabras. Durante semanas he estado analizando cada aspecto de la empresa de tu padre. Finanzas, operaciones, proyecciones, y lo más importante, liderazgo. Me levanté y caminé hacia la ventana. El negocio es sólido, Damián. Los números son excelentes. Mi reporte preliminar recomendaba proceder con la compra. ¿Reporte preliminar? Tengo hasta mañana para enviar el reporte final. Los compradores tomarán su decisión basándose completamente en lo que yo escriba. La realización golpeó a Damián como una ola. Thalía, después de lo que pasó esta noche. Después de lo que pasó esta noche, tengo la obligación profesional de investigar más profundamente el factor de riesgo más importante en cualquier empresa, su liderazgo. Esa noche, mientras Damián dormía, hice algo que no había hecho antes, investigué a fondo el historial de liderazgo de Don Esteban. Comencé a contactar discretamente a empleados actuales y anteriores de Villanueva Industries. Lo que descubrí me confirmó lo que ya sospechaba. Don Esteban tenía un patrón claro de comportamiento despectivo hacia las personas que consideraba inferiores. Empleadas mujeres, trabajadores de orígenes humildes, incluso proveedores pequeños. Una ex empleada me contó cómo Don Esteban la humilló frente a toda la junta directiva, cuestionando su capacidad simplemente porque venía de un barrio popular. Otro empleado me habló de cómo Don Esteban rechazaba propuestas automáticamente si venían de personas que no cumplían con sus estándares sociales. El patrón era inconfundible. Don Esteban Villanueva usaba su poder para humillar sistemáticamente a quienes consideraba por debajo de él. Mientras recopilaba testimonios, una certeza cristalina se formó en mi mente. Los inversionistas europeos habían sido muy específicos sobre sus valores corporativos. Tolerancia cero hacia líderes que crearan ambientes tóxicos o discriminatorios. En mi reporte final, tenía la obligación ética y profesional de incluir esta información crucial sobre el liderazgo actual de la empresa. No era venganza. Era justicia profesional en su forma más pura. Abrí mi computadora y comencé a escribir la sección que cambiaría todo. Después de una evaluación exhaustiva, se han identificado patrones consistentes de liderazgo problemático que presentan riesgos significativos para la cultura organizacional y la reputación futura de cualquier entidad asociada. Cada palabra estaba respaldada por evidencia sólida. Cada párrafo era profesional, objetivo y devastadoramente preciso. Cuando terminé, miré la hora, 4 de la mañana. En unas pocas horas, enviaría el reporte que destruiría los planes de Don Esteban. Y lo mejor de todo, sería completamente merecido. Viernes por la mañana, 9 de la mañana, revisé mi reporte una última vez. Cada línea era precisa, profesional y devastadoramente honesta. La sección sobre liderazgo era una obra maestra de documentación objetiva. Los patrones de comportamiento del liderazgo actual presentan riesgos operacionales y reputacionales que podrían resultar en consecuencias graves para cualquier organización asociada. A las 10 de la mañana en punto, envié el reporte. Los inversionistas europeos lo recibirían en pocas horas. Damián había salido temprano, aún procesando la revelación de la noche anterior. Yo me preparé un café, me senté en mi balcón y esperé. La justicia estaba en camino. El teléfono de Don Esteban sonó a las 2:47 de la tarde. Lo sé porque Damián me llamó inmediatamente después, su voz llena de shock. Thalía, algo terrible pasó. Los compradores cancelaron todo. Mi padre está desesperado. Mantuve mi voz neutra. ¿Qué dijeron? Que habían recibido información que los hacía reconsiderar la compra. Su abogado le mandó un mensaje, el trato está cancelado. Sin más explicación. Qué extraño, murmuré, tomando un sorbo de mi café. Mi padre está llamando a todos sus contactos, pero nadie le da detalles. Solo que la decisión es final. El primer mensaje había llegado. Durante las siguientes horas, Don Esteban hizo llamada tras llamada. Finalmente logró hablar directamente con el director del consorcio comprador. La conversación fue breve y brutal. Señor Villanueva,
Hemos revisado el reporte de evaluación final. Los riesgos asociados con el liderazgo actual son inaceptables para nuestra organización. ¿Pero qué riesgos? He dirigido esta empresa exitosamente por décadas. Señor, la documentación es clara. Existe un historial preocupante de comportamiento discriminatorio y creación de ambientes laborales hostiles. Estos son riesgos que no podemos asumir. Cuando colgó, don Esteban se quedó inmóvil por varios minutos. Luego, por primera vez en su vida, llamó a Damián con la voz quebrada. Damián llegó a casa esa noche completamente destrozado. Talía, mi padre, nunca lo había visto así. Estaba llorando. Lo abracé con genuina compasión. Sabía que esto era difícil para él. Dice que alguien ha estado esparciendo mentiras sobre él, pero no entiende quién o por qué. ¿Y qué vas a hacer? Necesito preguntarle directamente qué ha estado haciendo. Algo no cuadra. Esa noche, Damián le envió un mensaje a su padre. Papá, necesitamos hablar. ¿Qué has hecho realmente? El segundo mensaje había llegado. Sábado por la mañana. Mi teléfono sonó temprano. ¿Señora Villanueva? Era una voz que reconocí, mi jefe en Martínez y Asociados. Buenos días. Quería informarle que el señor Esteban Villanueva está intentando contactar nuestra firma. Está muy alterado sobre el reporte que causó la cancelación de su venta. ¿Y qué le dijeron? Que el reporte fue elaborado por nuestro equipo más calificado y que toda la información ha sido verificada exhaustivamente. Le sugerimos que examine su propia conducta en lugar de cuestionar nuestros métodos. Sonreí. Gracias por mantenerme informada. Después de colgar, tomé mi teléfono y escribí el mensaje más satisfactorio de mi vida. No te metas con la basura. Lo envié al número de don Esteban y apagué mi teléfono. El tercer y último mensaje había sido enviado. No pasaron ni 5 minutos antes de que el teléfono de Damián explotara con llamadas de su padre. Talía, preguntó Damián confundido, contestando finalmente. No, eso es imposible. ¿Qué mensaje? Espera, cálmate. Pude escuchar los gritos distorsionados de don Esteban a través del teléfono. Papá, ¿estás diciendo que Talía? No, ella no podría. ¿Martínez y Asociados? Los ojos de Damián se encontraron con los míos. En ese momento, todas las piezas encajaron en su mente. Papá, voy para allá ahora mismo. Colgó y me miró con una mezcla de asombro y admiración. ¿Tú hiciste esto? Yo solo escribí la verdad, respondí con calma. Tu padre se destruyó a sí mismo. Una hora después, estaba de pie en la misma sala donde todo había comenzado. Pero ahora, los papeles estaban completamente invertidos. Don Esteban me miraba como si estuviera viendo un fantasma. Sus manos temblaban, y por primera vez desde que lo conocía, parecía genuinamente asustado. Tú, susurró. Tú eres la analista de Martínez y Asociados. Así es. Tú escribiste el reporte que destruyó mi venta. Escribí un reporte profesional basado en hechos verificables. Usted destruyó su propia venta. Damián nos observaba, todavía procesando la magnitud de lo que había ocurrido. Durante 8 años he evaluado empresas, continué, mi voz ganando fuerza. He visto líderes excepcionales y líderes destructivos. Pero usted, don Esteban, representa algo especial. Caminé hacia el centro de la sala, el mismo lugar donde él me había humillado. Usted ha usado sistemáticamente su poder para hacer sentir inferiores a las personas que considera por debajo de su estatus social. Don Esteban quiso interrumpir, pero levanté mi mano. Hablé con múltiples empleados suyos. Todos me contaron la misma historia: humillaciones públicas, desprecio constante, un ambiente de trabajo tóxico para cualquiera que no cumpliera con sus estándares de clase social. Damián se hundió en una silla. Papá, ¿es cierto esto? El silencio de don Esteban fue más elocuente que cualquier respuesta. Los inversionistas europeos tienen políticas estrictas sobre este tipo de liderazgo, expliqué. Cuando incluí esta información en mi reporte, ellos tomaron la única decisión responsable: alejarse de usted. Me acerqué a don Esteban hasta quedar frente a él. Pero aquí está lo que realmente necesita entender: mi reporte original iba a recomendar la compra. Su empresa es exitosa, rentable, con excelentes perspectivas. Sus ojos se ampliaron. Usted lo tenía todo.
La venta estaba garantizada. Pero cometió un error fatal esa noche en la cena. ¿Cuál?, preguntó con voz quebrada. Me dio una razón personal para examinar más profundamente quién es usted como líder. Y cuando vi el patrón completo de su comportamiento, tuve la obligación profesional de reportarlo. Damián se levantó y se dirigió a su padre con una firmeza que nunca había mostrado antes. Papá, durante años has tratado mal a Thalía porque pensabas que era inferior a nosotros. Pero resulta que ella era la única persona en esta habitación con el poder real para determinar tu futuro. Don Esteban cerró los ojos, finalmente comprendiendo la magnitud de su error. Has perdido millones de dólares, continuó Damián, no por mala suerte o competencia desleal, sino porque no pudiste tratar con respeto básico a la persona que tenía tu destino en sus manos. Me acerqué a don Esteban una última vez. Usted me llamó basura inútil. Dijo que su hijo merecía algo mejor. Pero al final, yo era exactamente el tipo de persona que usted necesitaba como aliada, no como enemiga. Don Esteban levantó la vista, y en sus ojos vi algo completamente nuevo, respeto genuino mezclado con el peso del arrepentimiento. Hay algo más que debes saber, añadí. Otras empresas están interesadas en adquirir Villanueva Industries. Nuevas oportunidades surgirán. Una chispa de esperanza apareció en sus ojos. Pero, continué, cualquier evaluación futura incluirá una revisión de cambios en el liderazgo. Los compradores querrán evidencia concreta de que los problemas identificados han sido genuinamente resueltos. Don Esteban permaneció en silencio durante varios minutos. Cuando finalmente habló, su voz era la de un hombre completamente transformado. Thalía, ¿qué necesito hacer? Primero, disculpas sinceras. No solo a mí, sino a cada empleado que ha tratado injustamente. Él asintió. Segundo, cambios reales en cómo trata a la gente. Aprender a ser mejor jefe, crear reglas justas, hacer que todos se sientan respetados en el trabajo. ¿Y si hago todo eso? Sonreí por primera vez desde que había llegado. Entonces mi próximo reporte podría contar una historia muy diferente. La historia de un líder que tuvo el coraje de reconocer sus errores y transformarse genuinamente. Don Esteban me miró directamente a los ojos. Thalía, te debo la disculpa más profunda de mi vida. No solo por esa noche, sino por 5 años de tratarte como si fueras menos que nosotros. Estaba completamente equivocado. No era perfecto, pero era real. 6 meses después, don Esteban había encontrado nuevos compradores. Esta vez, con un reporte de evaluación que destacaba la notable transformación en el liderazgo de la empresa. ¿Cambió completamente de la noche a la mañana? No. Pero aprendió la lección más valiosa de su vida: el respeto no se basa en el origen de las personas, sino en su carácter y capacidades. Y yo aprendí que a veces la mejor forma de manejar la injusticia no es con venganza destructiva, sino mostrando exactamente quién eres realmente cuando importa. La próxima vez que alguien los trate como si fueran inferiores, recuerden mi historia. Porque nunca saben quién tiene el poder real para cambiar su vida. Y don Esteban Villanueva aprendió esa lección de la manera más costosa e inolvidable posible.